Un agradable aire fresco y el olor a lluvia se filtraban por la ventana abierta de la habitación. 4 paredes blancas y yo. El lugar era completamente blanco, adornado con cortinas que separaban las camas de los pacientes. Mi cama era cómoda, aunque un poco dura para mi gusto, al menos me permitió descansar tranquilo las primeras horas. Tenía un suero conectado directamente a mi brazo. Esa era mi situación actual. No recordaba mucho de lo sucedido después de la mordida de Lilith. Todo se había vuelto oscuro y, cuando menos lo pensé, ya estaba aquí. Mi mente no había pensado en nada desde entonces, solo miraba por la ventana, observando el tiempo pasar. Parecía que la temporada de lluvias iba a comenzar. Los horribles días de calor darían paso a días nublados con lluvias, desde ligeras hasta fuertes. Desde que había despertado, no había dejado de llover. Seguro que esto me traerá problemas de humedad en el departamento, pensé por un momento. Una enfermera abrió la cortina y me saludó. Vaya, ya estás despierto. Me alegra eso. Vengo solo a monitorear el suero, dijo de forma casual mientras se acercaba a la bolsa que conectaba directamente con mi vena. Revisó el nivel para ver si era necesario quitarla o seguir con el tratamiento. Yo no reaccioné, seguía atrapado en mi propio mundo, en mis propias ideas, recordando poco a poco lo sucedido en Little's Burgers. Me di cuenta, aterrado, de que no había sido una pesadilla. Mi mente se desconectaba de la realidad. Fue muy valiente lo que hiciste, comentó la enfermera mientras me miraba. Finalmente reaccioné, volviendo a la realidad. ¿Qué? Respondí, sin haber prestado demasiada atención. Dije que fue muy valiente lo que hiciste el otro día en Little's Burgers. Quizá no te acuerdes, pero después de ese incidente te encontraron junto a esa chica en el baño del lugar. Ella no comentó demasiado, pero dijo que cuando todo sucedió, tú la arrastraste hacia el baño para esconderse y que te desmayaste. La policía aún no sabe mucho, jamás se había visto un ataque igual. No parece haber sido un tiroteo, pero la policía se niega a soltar información. Dime tú qué recuerdas. Ella se acercó a mí con ansias de obtener más información. Fue entonces cuando la observé detenidamente por primera vez. Era joven, probablemente no mucho mayor que yo, con el cabello recogido y unos grandes ojos color miel. Evité mirarla directamente por demasiado tiempo, y cuando bajé la mirada, noté a Lilith. Estaba dormida, con la cabeza y los brazos apoyados sobre la cama del hospital mientras permanecía sentada en una incómoda silla metálica. No pude evitar sentir un impulso de consolarla. Moví mi mano y la posé suavemente sobre su cabello, acariciándolo con cuidado. Al ver esto, la enfermera retrocedió un poco, quizá conmovida por la escena que tenía lugar frente a ella. ¿No es adorable?, comentó con una sonrisa suave. Insistió en quedarse aquí hasta que despertaras. Aunque necesitábamos hacerle algunos exámenes para revisar su condición, no se movió de tu lado por nada del mundo. Te quiere mucho. Sí, lo sé, respondí, pero no tengo idea de por qué, añadí para mis adentros. Una parte de mí sabía que lo que Lilith había contado era mentira. No era posible que yo la hubiera arrastrado después de la mordida. Lo más probable es que ella misma nos escondiera en el baño, una decisión bastante inteligente considerando que, con la policía tan cerca, no habríamos podido escapar del lugar sin levantar sospechas. La historia de una pareja de enamorados que se escondió en el baño mientras ocurría la masacre afuera parecía mucho más creíble. No recuerdo mucho, la verdad, mentí para evadir su pregunta. Lo siento. ¿Sabes cuánto tiempo tendré que estar aquí? Necesito volver al trabajo, y tengo un jefe horrible que seguramente me matará si falto. Necesitamos que te estabilices primero. Llegaste en muy mal estado. Por alguna razón perdiste mucha sangre, pero no presentabas ninguna herida visible. Tuvimos que hacerte una transfusión, y aún debemos monitorearte hasta que tu conteo de glóbulos rojos se estabilice. Mientras acariciaba el cabello de Lilith, sentí que empezaba a reaccionar con pequeños movimientos. Levantó ligeramente la cabeza y me miró con los ojos aún adormilados. Creo que los dejaré solos, dijo la enfermera con una voz amable, cerrando la cortina con un movimiento elegante antes de marcharse. Quedamos solamente Lilith y yo. Ella me miró con ojos llenos de felicidad y, al ver que estaba bien, me abrazó de manera tierna. Sin embargo, no pude corresponder a su alegría. En aquel momento, me encontraba sumido en dudas y miedo, incapaz de mirarla a los ojos. Su expresión alegre se transformó rápidamente en una de preocupación. Tomó mi rostro entre sus manos y lo acercó al suyo. Nuestros ojos se encontraron, conectados, tan cerca, pero al mismo tiempo tan distantes. ¿Pasa algo?, preguntó, consternada.
No podemos seguir así, respondí finalmente. Sabía lo que necesitaba en ese momento, respuestas. ¿Quién fue el que nos atacó? ¿Quiénes son los que nos persiguen? ¿De dónde eres? ¿Quién eres tú? Sentí que mis preguntas eran un peso enorme para ella. Siempre había evitado responder o, quizás, yo nunca había tenido la valentía de hacerlas. Temía que, si indagaba demasiado en su vida, podría alejarse de mí. Pero ya era demasiado tarde, estaba demasiado involucrado. Ya era tiempo de obtener las respuestas que merecía. Ella dudó durante unos momentos, claramente indecisa sobre si debía contarme la verdad. Entonces, imité su gesto, tomando su rostro entre mis manos. Tranquila, estoy aquí, y pase lo que pase, seguiré estando aquí. Confía en mí. Finalmente, comenzó a hablar. El que nos atacó ayer fue Jack, pero hay otros más. Jake, Laire, Edison, Kim, Emilia, Sam. Son muchos y todos ellos me buscan. Ahora nos buscan a ambos, porque estamos vinculados. ¿Por qué? Porque escapé del umbral, porque no soy como ellos. Ellos viven en la oscuridad, cazando lo que pueden. Usan el umbral para atrapar personas, y luego las matan, torturan y devoran en sus banquetes. Yo no podía seguir con esa vida, era demasiada crueldad. Su voz se quebró, y se apoyó en mí. Las lágrimas comenzaron a caer, como si una presa se hubiera roto y el agua contenida durante tantos años se derramara. Decidí huir una noche, pero me acorralaron y casi muero. Fue la noche en la que te conocí. Tú estabas ahí, en el umbral, por mi culpa. Terminaste allí porque yo abrí la puerta para escapar. Logré huir gracias a ti, y por eso te quiero tanto. Por favor, no me odies por eso. Su llanto se hizo más fuerte. Me abrazó con fuerza, como si temiera que me desvaneciera en cualquier momento. Pero yo no iba a desaparecer. Tranquila, dije mientras la abrazaba. Lloró por un rato más, y jamás me aparté de ella. Poco a poco, su llanto fue disminuyendo, hasta que se tranquilizó. ¿Y cómo podemos escapar de ellos?, pregunté. Era la pregunta más importante de todas. Lilith me miró con pesar, una sombra de desesperanza cruzando su rostro. No lo sé. Con el umbral, ellos pueden aparecer en cualquier parte, en cualquier momento. Además, todos ellos tienen un sentido del olfato increíblemente agudo, siempre sabrán dónde estamos. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicar lo que vendría después. Jack siempre ha sido alguien bastante impulsivo, así que tiene sentido que haya venido solo a atacarnos. Pero los demás, ellos son diferentes. Se toman todo con mucha ligereza. Después de todo, son inmortales. Tienen todo el tiempo del mundo. Me quedé un momento en silencio, asimilando lo que acababa de decir. ¿Inmortales? ¿Tú también eres inmortal?, pregunté con asombro. Ella asintió lentamente. Sí, lo soy. Mi mente empezó a llenarse de preguntas. No podía evitar sentirme confundido, casi abrumado. ¿Por qué entonces necesitaba mi sangre? ¿Por qué necesitas mi sangre?, inquirí, buscando en sus ojos alguna señal que me diera una respuesta que pudiera comprender. La necesito para vivir, respondió con un suspiro. Somos inmortales, sí, pero nuestras heridas sanan muy lentamente. Un brazo amputado, por ejemplo, puede tardar años en regenerarse por completo, pero con la sangre de una persona, hizo una pausa, sus ojos se llenaron de tristeza, con la sangre de una persona, ese tiempo se reduce a minutos. Su revelación me dejó sin palabras. De repente, todo parecía tener aún más sentido, pero a la vez, complicaba todo mucho más. Si lo que decía era cierto, entonces no solo estábamos en peligro constante, sino que también éramos perseguidos por seres que no podían morir, que no podían ser detenidos por el tiempo. ¿Y qué significa que tenga yo tu sangre?, pregunté. La escena de Litus Burgers volvió a mi mente, tan vívida como aquel día, aunque distorsionada, como si mi memoria fuera un disco rayado en una vieja videocasetera. Este humano huele a ti, recordé a Jack decir con sus labios perforados y un tono irritante. No me digas que le diste de tu sangre. Después de eso, su risa burlona resonó en mi mente. Lilith permaneció en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo, las gotas golpeaban la ventana en una melodía sutil que llenaba el silencio de la habitación. Te volverás uno de nosotros, dijo finalmente, con un tono triste. Volverme uno de ellos. ¿Qué significaba eso? ¿Me convertiría en un inmortal caníbal que acecha en la oscuridad para encontrar víctimas? Había escuchado historias de personas normales que enfrentaban la pérdida de su humanidad al transformarse en algo más, como hombres lobo o vampiros. Esas historias siempre me parecieron entretenidas, siempre y cuando permanecieran en el reino de la fantasía y no cruzaran al mundo real.
Pero ahora, sentir esa posibilidad en mi vida real era perturbador. Rápidos escenarios comenzaron a llenar mi mente. Primero, un recuerdo borroso de la taza de mi jefe explotando de la nada, y luego otro mucho más claro, Jack volando por los aires tras un grito mío, viéndolo caer en cámara lenta. Todo esto había sucedido porque me estaba convirtiendo en algo más, algo que aún no comprendía. Una voz débil resonó en mi cabeza, apenas audible, o tal vez no fue una voz, sino un recuerdo. Nuestro vínculo ha desencadenado algo más grande. Has adquirido una parte de mi poder, pero eso también ha despertado a entidades que ahora nos están buscando. Ten cuidado. Miré mis manos con desesperación, sintiendo que en cualquier momento podrían traicionarme, hacer volar por los aires toda la habitación, tal vez incluso todo el hospital. Imaginé los escombros y los pedazos de vidrio roto cayendo sobre la ciudad, hiriendo gente, matando gente. Lilith tomó mi mano en una caricia suave, intentando calmarme. Su toque era reconfortante, o quizás era el vínculo que nos unía. Tranquilo, dijo con voz serena. No te convertirás en uno de nosotros tan rápido. No funciona así. Para ello, necesitamos compartir nuestra sangre de manera voluntaria. Mientras más sangre tengas, más te volverás uno de nosotros. Pero debes consumir una cantidad considerable antes de que no haya vuelta atrás. Mientras no superes esa cantidad, seguirás siendo humano y con el tiempo volverás a la normalidad. Sus palabras me tranquilizaron. Todo empezaba a tener más sentido, como una densa niebla blanca y antinatural que se disipa lentamente. Según lo que había entendido, terminé en el umbral, fuera lo que fuera eso, porque Lilith estaba escapando, y el destino nos llevó a estar juntos. Ella me salvó de una herida mortal con su sangre, una sangre que ahora podría condenarme a convertirme en un condenado. No tenía ni idea de qué hacer ahora. Teníamos que encontrar un lugar seguro donde refugiarnos. Ese tal Jack podría volver en cualquier momento, quizá ya se había alimentado de alguien y sanado sus heridas. Podría estar buscándome ahora mismo, irrumpiendo en el hospital, matando gente, despedazándolos a todos. Oh, Dios mío, no, otra vez no. Miré la persiana, una tela blanca que ondeaba con la leve brisa que entraba por la ventana. Podría aparecer en cualquier momento, entrar y acabar conmigo de un solo golpe, arrancarme los brazos o cortarme la cabeza sin esfuerzo. Muerte, muerte en todas partes. Pero no sucedió nada. Seguía en mi cama, con Lilith a mi lado. Su presencia me reconfortó, no estaba solo. Ella estaba ahí, me había salvado y estaría para protegerme. No era justo que cargara con alguien tan débil como yo, alguien que necesitaba protección constante. Recordé un momento del pasado, un recuerdo de mi infancia en las afueras de Diburten, cerca de la granja de mi abuelo. Mis padres solían llevarme a visitar a mis abuelos los fines de semana, y me encantaba explorar la granja. Era una granja enorme, como las que se ven en los programas de televisión, llena de animales, vacas, cerdos, gallinas y mis favoritos, los patos. Siempre me fascinaban los patos, eran criaturas a las que la naturaleza les había dado la capacidad de moverse por tierra, aire y agua. Yo, un joven Henry Smith, solía observar a una familia de patos nadar en el estanque, siguiendo con la mirada su trayecto. Sentía que, de alguna manera, los protegía de sus depredadores. La mamá pato nadaba con sus crías en fila tras ella, cada uno moviéndose con la confianza de quien sigue a un guía seguro. Pero un día, mientras observaba a la familia de patos, un gato apareció en la orilla del estanque. Se movió con sigilo y rapidez, sus ojos fijos en los pequeños patitos. Antes de que pudiera reaccionar, el gato saltó y atrapó a uno de los patitos rezagados. La mamá pato graznó desesperadamente, moviéndose hacia el gato, intentando ahuyentarlo, pero era demasiado tarde. El patito fue arrastrado fuera del agua y desapareció en las fauces del depredador. Me sentí impotente, como un espectador incapaz de hacer nada para cambiar lo que acababa de presenciar. Y ahora, al recordar ese momento, entendí cómo me sentía en este instante. Yo era ese patito indefenso, y Lilith, la mamá pato que intentaba protegerme del peligro. Pero esta vez, no podía permitir que ella cargara sola con esa responsabilidad. Tenía que ser más fuerte. Tenía que encontrar una manera de ayudarnos a ambos a sobrevivir. La tensión en la habitación era palpable, pero no provenía de Lilith esta vez. Estaba pensando en todo lo que ella había dicho, intentando asimilar la realidad de mi situación, cuando la puerta se abrió lentamente, con un ligero crujido. Levanté la vista y allí estaba el detective Sinclair, con su rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Sinclair era un hombre de mediana edad,
de estatura media y con un porte que no llamaba mucho la atención. No era el típico detective de películas, con una gabardina y una actitud intimidante. No, Sinclair parecía más un hombre común que había visto demasiado en muy poco tiempo. Sus ojos, aunque serenos, reflejaban la preocupación de alguien que llevaba días sin dormir bien. «Perdón por interrumpir», dijo suavemente mientras entraba, cerrando la puerta detrás de él. «Sé que ambos han pasado por mucho, pero necesito hacer algunas preguntas más. Esto es solo un procedimiento, ¿de acuerdo?» Lilith y yo intercambiamos miradas. Habíamos hablado con Sinclair antes, cuando todo esto comenzó, y aunque no había sido una conversación fácil, él nunca nos había tratado mal. Era evidente que solo estaba haciendo su trabajo. «Claro, detective», respondí, tratando de mantener mi voz calmada. «Entendemos». Sinclair se acercó a la cama y se sentó en una silla que había colocado al lado. Sacó su cuaderno, pero antes de abrirlo, nos miró a ambos, como si estuviera midiendo nuestras reacciones. «Sé que ya Lilith ha contado su versión de lo que pasó en Little's Verges», comenzó, con un tono más comprensivo que interrogativo. «Pero hay algunos detalles que necesitamos aclarar. Más que nada porque, bueno», hizo una pausa y se rascó la cabeza, claramente incómodo. «Esta es una ciudad tranquila. No estamos acostumbrados a este tipo de», buscó la palabra correcta, «tragedias». Lo observé mientras hablaba. No había nada intimidante en él. Sinclair parecía más un hombre abrumado por los eventos recientes, tratando de hacer lo mejor posible para mantener el control en una situación que claramente se le escapaba de las manos. «Entiendo», respondí, asintiendo lentamente, «pero ya les dijimos todo lo que sabemos. Cuando empezó el caos, escondí a Lilith en los baños. No vimos mucho de lo que pasó afuera». Sinclair anotó algo en su cuaderno, pero su mirada seguía siendo amable, casi con una pizca de compasión. Lo sé», dijo, «y no estoy aquí para hacerlos sentir incómodos. Solo necesito confirmar algunas cosas. Por ejemplo, ¿recuerdas si viste a alguien más entrar a los baños contigo?» Negué con la cabeza. Lilith se mantuvo en silencio, pero sabía que estaba escuchando cada palabra con atención. «No, solo estábamos nosotros dos», dije. Sinclair asintió y volvió a anotar algo. Luego se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si decir algo más. «Miren», dijo finalmente, con un suspiro, «sé que esto es difícil. No estoy aquí para juzgarlos ni para hacerlos sentir peor. Solo quiero entender lo que pasó, para poder ayudar a la gente de esta ciudad a sentirse segura de nuevo». Lilith lo miró y, por primera vez desde que Sinclair había entrado, habló. «No sabemos más de lo que ya dijimos», su voz era tranquila, casi suave. «Todo sucedió tan rápido». Sinclair asintió de nuevo, esta vez cerrando su cuaderno. Su rostro se suavizó un poco, mostrando un atisbo de empatía. «Gracias por su cooperación. No les quitaré más tiempo. Si recuerdan algo más, por favor, háganmelo saber». Se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta. «Estaremos aquí un tiempo más, solo por si acaso». Mientras Sinclair salía de la habitación, sentí que la tensión en mis hombros disminuía ligeramente. No era un villano, ni una amenaza. Solo un hombre haciendo su trabajo en medio de un caos que nadie había anticipado. Cuando la puerta se cerró, Lilith volvió a tomar mi mano. Su toque era cálido y reconfortante. «Todo estará bien», murmuró, y por un momento, casi le creí. La pantalla del monitor brillaba de una manera especial, casi mágica. Había salido, o, más bien, escapado, del hospital cerca de las 9 de la mañana. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de nubes que adornaban el cielo, pero aún así me resultaba cegadora. La falta de sueño me estaba pasando factura. No podía dormir, había algo que no me dejaba descansar en paz, manteniéndome en un estado de alerta constante. Por eso escapé. Me vestí y salí del hospital de manera casual, intentando no llamar la atención. Había dejado a Lilith recostada en mi cama, prometiéndome que volvería. Solo necesitaba hacer una cosa, o más bien, lo necesitaba con urgencia. Caminé hasta el cibercafé más cercano, que no era más que 3 computadoras alineadas en un pequeño mostrador. Fue una gran decepción. No tenía mi tarjeta de crédito conmigo, así que tuve que improvisar para que el cajero, un hombre bajo y robusto, me dejara usar la suya. Finalmente, accedió y pasó su tarjeta,
permitiéndome comenzar mi breve sesión. 30 minutos, dijo el cajero. Y nada de pornografía ni esas cosas. Asentí y él se alejó de nuevo a su lugar. Me senté frente a la computadora y empecé a buscar umbral. Como era de esperarse, no apareció nada relacionado con lo que Lilith me había contado. Solo encontré el significado literal de la palabra. Luego intenté con condenados, pero solo aparecieron noticias sobre criminales que habían sido condenados a la pena capital en el país. Ninguno de los nombres me resultaba familiar, y desde luego, no tenía nada que ver con los inmortales come-humanos que nos estaban persiguiendo. 4 minutos desperdiciados. Decidí ser más específico. Busqué inmortales come-humanos, seres de otra dimensión, y probé todas las combinaciones posibles que se me ocurrieron, buscando cualquier fragmento de información que pudiera ser vital. Lo único que encontré fueron referencias a mitos y leyendas, historias de terror, series de televisión. La web estaba saturada de información de todo tipo, pero nada de lo que realmente necesitaba. Pensé que tal vez aprender sobre vampiros podría darme alguna pista, que tal vez sus leyendas tuvieran algo en común con los condenados, pero dudaba que un simple ajo y una cruz sirvieran para mantenerlos alejados. 15 minutos. Empecé a buscar sobre desapariciones y crímenes inexplicables en la ciudad, tratando de encontrar pistas. Las desapariciones seguían siendo un tema relevante en Riverton, y ahora sabía que estaban relacionadas con ellos. No fue una sorpresa que Masacre en Little Burgess contará con cientos de resultados. 22 minutos. Nada funcionaba, el tiempo se me escapaba y yo seguía sin información útil. Me frustré y me agarré el cabello, sintiendo un vacío en el estómago. Aún no había desayunado. ¿Podría empeorar aún más esta situación? No había nada, o al menos nada de lo que las personas estuvieran enteradas. Luego, algo hizo clic en mi cabeza. Empecé a buscar sangre milagrosa, sangre que cura. Tenía que haber algo sobre eso. Rápidamente descarté cualquier resultado que mencionara la sangre de Cristo. No quería ni imaginar que él tuviera algo que ver con los condenados. No era momento para teorías conspirativas. Por suerte, después de navegar por varias páginas, encontré una noticia que parecía relevante. Sangre que cura, decía el titular en la web. Un pequeño grupo religioso, conocido como el culto de la luz eterna, ha captado la atención de las autoridades y de la comunidad médica tras reportes de curaciones milagrosas entre sus miembros. La líder del culto, conocida como Madre Selene, ha sido descrita por los seguidores como una figura casi divina. Según estos relatos, Madre Selene posee una sangre con propiedades curativas extraordinarias. Varios miembros del culto han declarado haber sido sanados de enfermedades terminales, como el cáncer o dolencias crónicas, al consumir pequeñas dosis de la sangre de su líder. Mi vida cambió por completo, afirmó un miembro anónimo. Estaba al borde de la muerte, y ahora, gracias a la sangre de Madre Selene, estoy completamente curado. A pesar de estos testimonios, las autoridades locales y los médicos permanecen escépticos. Algunos sospechan que los miembros del culto podrían estar bajo algún tipo de sugestión o influencia psicológica. Otros temen que el culto esté utilizando sustancias desconocidas o ilegales para provocar efectos alucinógenos. No obstante, los rumores sobre la sangre milagrosa de Madre Selene continúan expandiéndose, atrayendo a más personas hacia el culto de la luz eterna. 2 minutos. No sabía si esa historia era cierta o no, pero necesitaba respuestas rápido. Con el poco tiempo que me quedaba, anoté rápidamente un número y una dirección. Arrastré el ratón y cerré todas las ventanas que había abierto, luego me dirigí de regreso al hospital. Era hora de buscar al culto de la luz eterna. Quizá ellos podrían ayudarnos.